Bien, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a la primera actividad que organizamos en el curso 2015-2016 desde la sección territorial de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática en Camas, y hoy traemos a colación un tema de candente actualidad. Es cierto que hay grupos, algunos grupos, sobre todo los minoritarios, que venían planteando todo lo que era el debate sobre la modificación de la ley electoral, y en este año que ha habido tantísimas elecciones, ha habido elecciones primero las autonómicas andaluzas, después las municipales, las autonómicas catalanas, y ahora el día 20 de diciembre pues tenemos las elecciones generales, y nos parecía que en este año, con todo el abanico de elecciones que teníamos, era importante, por lo menos a nosotros nos parecía, que debatiésemos sobre los sistemas electorales y sus repercusiones en los resultados de las elecciones democráticas. A raíz de hoy contamos con Aurelio Garnica Díez. En adelante, Aurelio, yo no le voy a decir más Aurelio Garnica Díez porque es que Aurelio lo conocemos casi todos los que estamos aquí, algunos mucho mejor que yo. Nosotros vamos a hacer en la presentación una breve reseña de su biografía. Él ha querido que seamos parcos, que no demos que el nombre tímido, un nombre sencillo, y así nos vamos a hacer. Vamos a hacer algunas cosas para que os sirva de referencia, y con eso pues daremos lugar después a su intervención, que es lo importante de esta sección. Aurelio es natural de La Rioja. Llegó a Sevilla en 1962, donde termina el bachillerato y cursa su licenciatura en Derecho. Aurelio es especialista en lo que es Derecho Laboral, y nada más que termina la carrera se incorpora al gabinete jurídico de la calle Jiménez Aranda, de lo que era la incipiente Comisión Obrera. Estamos hablando del año 75 aproximadamente. Este gabinete jurídico con posterioridad pasa a la calle Alhóndiga, que es donde muchos de nosotros después lo conocimos y tuvimos la oportunidad de establecer la relación que ya hace algunos años que ya la tenemos con Aurelio. Aurelio ha permanecido ligado a la estructura jurídica del sindicato, tanto a nivel provincial como a la de los servicios jurídicos de las comisiones obreras de Andalucía, hasta su reciente jubilación parcial, porque sigue todavía estando activo. Aurelio, entre otras cosas, ha sido vicepresidente de la Caja de Ahorro San Fernando de Sevilla, en una candidatura auspiciada por Comisión Obrera que contó con el respaldo de muchísimos compromisarios. Eso le llevó a ser vicepresidente de esa caja, con lo cual también tiene ahí una experiencia importante. Nosotros conocimos a Aurelio, como decíamos, en la calle Alhóndiga, en aquellos años que empezamos a militar sindicalmente. Yo pues, era un chiquillo, como podéis comprender, pero Aurelio que también era, porque tendría 24 o 25 años. Y Aurelio nos está asesorando a lo que era a nosotros como delegados sindicales de Comisión Obrera en las fábricas durante muchísimos años en todo tipo de actividad, desde negociación de convenios, el primer conflicto colectivo que tuvimos que ir a Madrid del año 76, en definitiva en los expedientes de regulación de empleo, en las tramitaciones del FOGASA. Aurelio contó con los poderes junto con Santiago Fernández Viaga para todo nuestro plan de lo que era el Fondo de Garantía, y ahí pues teníamos una relación estrecha que la hemos mantenido durante mucho tiempo. Por eso, cuando veíamos la posibilidad de hablar de este tema en Camas, pues se lo planteamos. Aurelio tiene publicado en internet un trabajo relativo a lo que es los estudios sobre los sistemas electorales, que os recomiendo que lo bajéis y lo leáis, porque aparte de que le ha aportado alguna documentación y ahora intervendrá, pues esto es un trabajo de muchísimos años, que a lo mejor no tiene tanto que ver con su especialidad en materia laboral, pero que sí que la dedica ahora y que lo domina perfectamente. Aurelio, ni que decir tiene, que es un abogado de muchísimo prestigio en materia laboral. Yo lo digo así porque lo creo.
Aurelio un referente, porque era algo más que un técnico, no era algo más que un jurista. Aurelio era un sindicalista con carrera, y entonces era un tío que tenía muchísimo bagaje. Yo recuerdo en la fábrica cuando negociamos los convenios, que en aquella época tuvimos nosotros el presidente del convenio a Mariano Toscano, el mayor de los toscanos durante varios años. Y un hombre entrañable también, un hombre próximo y tal. Y yo me acuerdo que Aurelio cuando hablaba, allí se callaba y todo el mundo pendiente a ver lo que Aurelio decía, porque tenía tal solvencia técnica, aparte de, digamos, el compromiso político y el compromiso con la defensa de los trabajadores, tenía muchísima capacidad jurídica. Entonces, yo me acuerdo que había momentos en que a nosotros hasta los representantes de la empresa se sorprendían y decían, este hombre, con la capacidad que tiene, como que podía llegar a donde quisiera este hombre, que hace en Comisión Obrera. Claro, Aurelio está en Comisión Obrera porque Aurelio es donde quería estar, defendiendo y estando al lado de los más desfavorecidos y defendiendo los intereses de los trabajadores en la provincia de Sevilla y posteriormente en el conjunto de Andalucía. Yo no me voy a extender más porque me lo ha pedido que sea breve y sí deciros que el acto, él va a tener una ponencia de unos 50 a 60 minutos y después abriremos un turno de intervención, ¿vale? Al objeto de que lo hagamos lo más menos posible y podamos profundizar en algunas cuestiones que se pudieran quedar atrás. Yo termino, Aurelio, tú te dejo la palabra. Gracias por venir, gracias por ser como eres y encantado de que estés compartiendo esta tarde con nosotros. Pues yo, en fin, en primer lugar saludaros a todos y a todas las que estáis aquí. Y a mí es, o sea, que jamás me gusta venir. O sea, que no es que he venido yo creo que en alguna ocasión y me siento unido también por muchas de las cosas que se han contado con Carlos. O sea que me alegro. Y luego pues, me ha sorprendido también porque desde entonces yo no había conocido el edificio, la biblioteca, y me pareció también muy buena, muy bonita. O sea que yo me alegro de poder estar aquí. Bueno, y yo en el tema electoral soy aficionado, o sea que es verdad que yo siempre me ha gustado, desde las primeras elecciones del 77 trabajé ya, pero por afición, cómo era nuestro sistema electoral, y luego pues, lo he ido siguiendo de vez en cuando. Claro, tenemos muchas ideas, por ejemplo, más o menos todo el mundo nos sonará lo de la ley DON, y la ley DON, porque eso lo hemos dicho muchas veces, y que ahí está el problema de todos los males, y lo que vamos a intentar, yo lo que voy a intentar explicaros es que no está fundamentalmente ahí los males que tiene el sistema electoral nuestro y qué posibles cambios se podrían dar, que fuesen también los más sencillos de dar y las dificultades que puede haber esos cambios. Y yo vamos a explicar un poco cómo son las elecciones en todos los, o sea, en los diputados, Senado, ayuntamientos, europeas, pero fundamentalmente en el Congreso de Diputados. Porque si entendemos lo del Congreso de Diputados, ya lo demás va a ser fácil. Entonces, y bueno, yo en esto también de la informática soy de las presentaciones, a ver qué tal se nos da. Mira, lo primero, no, tampoco hace falta que vosotros vayáis porque esto es casi más de apoyo para mí y en alguna yo sí os diré que nos fijemos más. ¿Vale? Por ejemplo, en esta. ¿Veis? En las elecciones del 20 de diciembre que vamos a tener, los electores, la gente que podemos votar, somos más de 36 millones. Y vamos a elegir 350 diputados y 208 senadores. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo convertimos esos millones de votos que va a haber en tan pocos diputados o en tan pocos senadores? Eso no es fácil de hacer, es decir, convertirlo. Entonces, eso es lo que nos van a hacer los sistemas electorales. Los sistemas electorales nos lo convierten. Pues la máquina que nos va a proyectar los votos en diputados va a tener 5 piezas que son fundamentales: las circunscripciones electorales, el prorrateo de escaños, la forma de voto, el umbral o barrera electoral y la fórmula
electoral. Y es lo que vamos a ir viendo. La circunscripción electoral es muy fácil. Se agrupan los electores por zonas que son donde se van a votar, ¿vale? Entonces, por eso decimos, una zona, por ejemplo, una circunscripción en estas elecciones al Congreso de Diputados, pues la provincia de Sevilla, porque ya vamos a ver que fundamentalmente van a ser las provincias. A esas, en el caso, por ejemplo, de las europeas, son toda la nación, o sea, toda España es la circunscripción. En el caso de los ayuntamientos, es el término municipal, son los electores que estén en ese término municipal. Si tenemos que elegir 350 diputados, los tenemos que repartir entre las circunscripciones electorales, y ese es lo que le decimos el prorrateo de escaños. Esto más o menos nos ocurre en todos los países, ¿eh? O sea, si nos acordamos de esto, todos los países ya cuando tengáis que veáis y nos expliquen cómo funcionan otros países, se entienden bastante bien. Entonces, en el prorrateo lo que se hace es cuántos diputados en este caso le corresponden a cada circunscripción, y puede ser un criterio territorial. Por ejemplo, digo, pues por igual podría haber dicho por igual todas las circunscripciones, o en proporción a la población de cada circunscripción, o mixta. Veremos que en nuestro caso va a ser mixta. La forma de voto, la papeleta que nos encontramos. ¿Son listas abiertas? ¿Son listas cerradas? ¿Puedo tachar personas? ¿No puedo tachar personas? Esas son la forma de votar. Nosotros tenemos siempre listas cerradas, no podemos tachar, no podemos cambiar lo que hay, salvo en el Senado, que sí podemos elegir a los senadores que más nos gusten de todos los que se presentan, porque se ponen por orden alfabético. Es una lista abierta y por orden alfabético. Y luego tenemos el umbral electoral, que a veces se exige un mínimo de votos para poder entrar en el reparto de diputados, de tal manera que el que no llegue a ese mínimo de votos no entra en el reparto. Y la fórmula electoral, que ahí es donde viene lo de la ley Thom, es el cálculo matemático que se hace para decir los partidos que han pasado del umbral electoral, cómo pongo los diputados o los concejales que le corresponden. Y ese va a ser la fórmula electoral que va a hacer. Hay fundamentalmente dos grandes fórmulas, la mayoritaria y la proporcional. La mayoritaria es que se lo lleva el partido más votado. El partido más votado se lleva el diputado o los diputados que le correspondan o los concejales que le correspondan. Para los otros no hay nada. Y el proporcional, que se intenta que guarde una proporción los votos con los escaños que cada uno se lleve. Las consecuencias de uno o de otro son muy distintas. Si tengo un sistema mayoritario, normalmente, como digo, se le asigna el escaño o escaños a la lista más votada, en la otra en proporción. ¿Qué le pasa al mayoritario? Que normalmente los partidos minoritarios van a tener muchas dificultades de salir elegidos. Se van a favorecer a los partidos grandes. En la proporcional va a pasar lo contrario. En el mayoritario siempre va a haber una mayoría absoluta, siempre van a garantizar que el partido más votado saque una mayoría absoluta, y en el proporcional van a necesitar llegar a acuerdos. El Reino Unido, por ejemplo, es el ejemplo clásico de un sistema mayoritario. Y nuestro país, en principio, es proporcional. Ahora ya luego lo vamos a mirar. Este no lo vamos a explicar mucho. La normativa que está en el sistema electoral. Hay una parte que está en la Constitución, sobre todo lo referido al Congreso de Diputados y Senado, lo veremos luego, y hay una ley electoral que se aplica para elecciones en las europeas, diputados, senadores, municipales, y en las autonómicas parcialmente. Y en cada autonomía hace también su ley electoral para las autonómicas.
Y ahora vamos a pasar ya a cómo está regulado ya empezamos ya por el Congreso de Diputados. Esto sí es importante ahora ya tenerlo en cuenta. ¿Qué dice la Constitución sobre el Congreso de Diputados? Que el Congreso de Diputados, como mínimo, tienen que ser 300 diputados, como máximo 400. En esa horquilla es donde nos podemos mover. La circunscripción electoral es la provincia con una representación mínima inicial de diputados, ¿ves? Ya nos dice, circunscripción electoral, la provincia, prorrateo de escaños. Para cada provincia tiene que haber por lo menos uno. Menos de uno no puede haber. Cada provincia se tiene que llevar uno con independencia de la mayor o menor población que lleva. Y el resto se reparte en proporción a la población. Y Ceuta y Melilla, uno. Ahora ya viene la ley electoral y ha dicho 350 diputados, el Congreso de Diputados son 350, y en cada provincia, 2. Se le asignan 2. Ya tenemos, por lo tanto, 102 diputados que se asignan por el territorio, como yo dije antes, y el resto en proporción a la población. Por eso el prorrateo, digamos, es mixto. Ahora, esto, grabarlo ya a fuego. No hacemos una elección al Congreso de Diputados. Por lo tanto, tenemos 52 elecciones, ¿vale? Las 50 provincias más Ceuta y Melilla. Los candidatos se presentan para cada circunscripción, el elector vota en su circunscripción y los puestos se le asignan en cada circunscripción. Por lo tanto, tenemos 52 proyectores que van a funcionar de muy distinta manera. No todos funcionan igual. ¿Cuál es el resultado? La suma de las 52 elecciones. Pero son 52 elecciones. Y ya veremos que cada elección va a tener comportamientos distintos. Y esto es cómo va a ocurrir. Ahí tenéis cómo van cada escaño por provincia para estas elecciones que vamos a tener ahora. Como va en proporción a la población, pueden variar de una elección a otra, porque hay provincias que pierden población, hay algunas que ganan, ¿vale? Entonces, la gente que estudia los temas electorales las ha agrupado, las suele agrupar, por lo menos lo que a mí más me convence, como en 3 subsistemas. Y dice, las provincias que eligen 10 o más escaños, que ahí las tenéis, entre ellas Sevilla, pues esas van a elegir a 127 diputados en total, que supone el 36% de los diputados, son 15 millones, casi 16 millones de electores, que es el 43% de los electores. ¿Ves? Ya hay una primera desviación, por lo tanto, en la proporción de electores y escaños que le pertenecen. Si vamos a las 17 circunscripciones intermedias, las que eligen de 6 a 9, eligen 119, el 34% de los escaños, 12.700.000 electores, el 34% de los, con 8 de los electores. Casi igual. Aquí sí hay una proporción. Y si vamos a las 28 circunscripciones reducidas, pues eligen, ¿veis? 104, el 29, 7.800.000 y el 21% del electorado. Entonces, ya tenemos que el voto de los ciudadanos no es igual según la provincia, no vale lo mismo según la provincia que en la que vote. Estos son, por ejemplo, lo que valía en las elecciones pasadas. ¿Ves? El valor medio en Soria, cada 38.000 electores, les corresponde un diputado. Si vamos a Sevilla, cada 125.000 electores nos representaba un diputado. Si vas a Madrid, 129. Estas son, pero bueno, para las provincias sobre representadas,
infrarrepresentadas y las que están más o menos igual, pero que lo sacáis por el otro. Entonces, la primera reflexión, por lo tanto, que podemos hacer es que no el voto de los ciudadanos de las circunscripciones reducidas tienen un mayor valor de representación que las de más población, que están infrarrepresentadas. Y ahora la segunda reflexión. ¿Creéis, por ejemplo, que es posible que en más de 30 de las 52 circunscripciones se adjudiquen todos los diputados entre el PP y el PSOE? ¿Por qué los demás partidos no tienen representación? Entonces, fundamentalmente, esto es así. O sea que llevamos casi en muchas elecciones, la mayoría de las circunscripciones que le vamos a decir más pequeñas, normalmente los votos se los llevan siempre muy pocos partidos. Vamos a poner un ejemplo y lo vamos a entender. Ceuta y Melilla hemos dicho que eligen uno. Luego ahí, por mucho que queramos, no va a salir elegido más que el de un partido. Los que voten a los demás partidos, ese voto no va a servir para nada, porque no se elige más que un diputado. Luego, no se le puede dar más que al primero que gane. Se llevará ese diputado. Por lo tanto, son un sistema mayoritario puro. Es lo que se hace en Inglaterra. En Inglaterra eligen casi a 600 diputados, dividen lo que es Gran Bretaña en 600 circunscripciones y en cada circunscripción se elige uno. El que salga el partido más votado se lleva ese diputado. Los demás no se llevan nada. Ahora, por ejemplo, con el lío de Escocia, que si Escocia votaba el referéndum, ¿no? Pues, por ejemplo, dijeron un dato que a mí me sorprendió. De los 60 diputados que se eligen en Escocia, 56 serían del Partido Laborista y 4 del Conservador. Y tú dices tú, pero es posible que en Escocia todos sean laboristas y solo 4 haya 4 conservadores. Como es un sistema mayoritario, si ahí tiene el partido más votado es el laborista, se lleva prácticamente todos los diputados. Ahora ha vuelto a haber elecciones y han cambiado las tornas. Se lo ha llevado el Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista se ha llevado los 56 escaños y el Partido Laborista se ha quedado con 4. O sea, porque a veces es bueno que tengamos referencia de otros países, porque nos quejamos mucho de nuestro sistema, que tiene sus problemas, pero hay otros sistemas que yo no los quería nunca ni por asomo en el nuestro, de países muy democráticos como puede ser Gran Bretaña. Entonces, ahí os pongo un dato, por ejemplo, de las 27 circunscripciones reducidas, solo en 3 se han obtenido escaños más de 2 partidos. Y eso viene ocurriendo en más de una elección general. Han sido Álava, Lleida y Navarra. Que como hay los partidos nacionalistas, PNV, Convergencia y Unión, tienen una presencia, un arraigo, y están los partidos bastante igualados, pues prácticamente a lo mejor uno se lleva 2, otro 1 y otro 1. O si son 3, 1, 1 y 1. Porque estamos en lo mismo. Cuando decimos 3, pues son 3 partidos como mucho los que se lo pueden llevar. Como si es Soria, eligen 2 diputados, son 2 partidos los que se lo pueden llevar, los demás no. Pues eso es lo que va a ocurrir en las reducidas. En general, en las 27 reducidas, que hemos dicho que eligen 104 diputados, prácticamente el tema está, como luego veremos, en 2, como mucho, 3 partidos. En cambio, en las intermedias, ya en 10 de 18 obtuvieron escaños más de 2 partidos. Y en las grandes, en 5 de 7, obtuvieron escaños más de 2 grandes. Por eso, en el papel que os hemos dado, para que lo tengáis, decimos, las grandes sí tienen un comportamiento proporcional, las intermedias casi, y las reducidas, las 27 provincias que son reducidas,
ahí prácticamente funciona como un sistema mayoritario, ¿vale? Por eso hemos dicho antes, tenemos 52 elecciones y cada elección tiene un comportamiento distinto. Aquí son otra vez que os pongo, hay más datos, pero nos van a decir lo mismo. Este sí es más importante tenerlo en cuenta, ¿veis? Y esto ya podéis empezar a pensarlo en lo que nos puede pasar en estas elecciones. Y una cosa, cuando nos dicen, por ejemplo, hoy viene el CIS, resultado, o sea, ¿qué dicen las encuestas? Claro, las encuestas nos están dando el resultado de toda España, pero no nos lo dan provincia a provincia, ¿vale? Entonces, pero ya estamos diciendo que el comportamiento de las 52 circunscripciones es radicalmente distinto. Y eso no nos lo refleja esa encuesta. Pero esto sí nos puede apuntar. Un partido que saque globalmente más del 12,5% de los votos, por los estudios que se han hecho en las sucesivas elecciones, tiene posibilidades, no es que las vaya a obtener, pero ya puede empezar a entrar en juego en obtener diputados en 17 circunscripciones que eligen 204 escaños, las de 7 donde se eligen 7 o más. Y la otra cara de la moneda, un partido con menos de 12,5% de los votos no tiene posibilidades de obtener diputados en 39 circunscripciones que eligen 174 escaños, los de 7 o menos. Pero no es por la ley DOM. Es como si nosotros invitamos a un porrón de niños a que vengan a un cumpleaños, pues si la tarta es más chica, alguno, como vengan muchos, alguno se va a quedar sin tarta. Por mucho que yo quiera repartir lo más igual. Cuanto más grande sea la tarta para repartir, a más se les va a poder dar. Y este es este efecto. Si tiene más de 16,5% de los votos, tiene posibilidades de obtener diputados en 32 circunscripciones que eligen 286 diputados, las de 5 o más. Si tiene menos de 16, pues en 28 circunscripciones no va a tener tampoco posibilidades de que salga. A medida que vayamos, y entonces ahora ya podéis, y ojo, claro, no es lo mismo, por lo tanto, que yo tenga el voto concentrado en circunscripciones grandes, si lo tengo en circunscripciones grandes, o si lo tengo muy repartido en toda España. Pero bien, esto ya nos da una idea. Y ahora, el umbral electoral, ya hemos dicho, por lo tanto, hemos tocado la circunscripción, hemos tocado el prorrateo de escaños, y ahora nos viene el umbral electoral. El umbral electoral en el Congreso de Diputados se fija en un 3% de los votos. El partido que en su circunscripción no tenga el 3% de los votos no entraría en el reparto. Pero claro, ya habéis visto lo que hemos dicho antes. Es que prácticamente en la mayoría de las circunscripciones el 3% es que no entra en juego, es que es el umbral, porque al ser reducidas es mayor, ya no entra. Prácticamente el 3% entra en juego en Madrid y Barcelona. En las demás circunscripciones pues se va a exigir siempre un porcentaje más elevado para poder obtener algún diputado. Entras en el reparto. Si yo tengo el 4, voy a entrar en el reparto, pero con el 4 en Sevilla, pues seguramente lo voy a tener muy complicado, ¿vale? Y entonces, ya digo, solamente eso va a pasar en Madrid y Barcelona. Y la fórmula de atribución de escaños. Nuestro sistema electoral ha optado por la ley DOM. Fijaros, yo no hablo de ley DOM. No es ninguna ley, porque claro, la idea de ley nos da la idea de que es algo importante, que tenemos que cumplir, que no sé qué. No, es una fórmula matemática.
O sea, es una fórmula matemática que se inventó este señor, que era un profesor de Derecho Civil belga, para hacer la operación de la proporcionalidad, como los votos los convertía en escaños. Favorece a los partidos más votados en cada circunscripción frente a los menos votados. Y hay otras fórmulas que son más proporcionales que la de hoy, como puede ser Hare, Lage, hay varias. Y los efectos de la fórmula vuelven a estar unidas al tamaño de las circunscripciones. De tal manera que en una circunscripción grande, como Madrid, como Barcelona, como cuando se elige el Parlamento Europeo, que son 54 diputados, prácticamente el resultado, si cambias de la fórmula 2 por la fórmula ARE, pues a lo mejor es que en un partido obtiene uno más y lo pierde otro, pero no mucho más. En las grandes. En las chicas pasa 3/4 de lo mismo. La fórmula 2 es muy neutra, porque si yo tengo que, en el caso de Ceuta y Melilla, es que no hay fórmula 2. En el caso de Soria con 2 o con 3, pues prácticamente tampoco. Entonces, es en las intermedias. En las intermedias es donde entra más en juego la fórmula 2, y entonces ya se suman los dos efectos. Las reducidas porque funcionan como un sistema mayoritario, y en las intermedias porque la ley no sí perjudica a los partidos menos minoritarios, pero no tanto como ocurre con las reducidas. Y entonces pues ya nos vienen las consecuencias de este sistema electoral, que nos vamos a fijar en este. Lo tenéis puesto de todas maneras en el folleto pero este os va a ser más fácil aunque no lo veáis. ¿Qué se hace? Pues lo que se ha hecho y lo que hacen los analistas es coger y decir ¿qué porcentaje de votos ha obtenido un partido? Pues le sale el 30 y... ¿qué dicen en el 29%? El PP. Y ahora vamos a ver, cuando se repartan los diputados, ¿qué porcentaje de diputados obtiene? Y en vez de a lo mejor el 29, me obtiene el 35. ¿Veis? Ya hay un desfase. Pues este gráfico lo que nos da es el desfase. El que está en positivo es que ha obtenido un 12% de sobrerepresentación, ¿vale? De sobrerepresentación. ¿Veis? Este de aquí, UCD, en el 77, un 12%, y el que venga restando con menos es que ha obtenido menos escaños si lo hiciéramos todo lo más proporcional que pudiera. Si os fijáis, la sobrerepresentación, ¿ves? 12, 10, cuando empieza en el 82 el PSOE, 10, 8, 10, ya va bajando, pasamos al PP, luego 7, ¿veis? A partir del 93 hay menos sobrerepresentación que lo que ha habido en lo anterior. Bueno, pues ese es el efecto del bipartidismo. Claro, porque aquí se presentaban muchos más partidos. Que si, por ejemplo, el PSP, el Partido Socialista Popular y el PSOE. Pues claro, cuando el Partido Socialista Popular ve que obtiene poco, que pierde mucho y tal, pues acaban uniendo al PSOE. Entonces hay partidos que se acaban acotando a Alianza Popular. Y el PP, que da lugar al PP, y eso hace que a partir del 93 la sobrerepresentación sea menor, porque ya se ha producido un bipartidismo. Imperfecto siempre, pero bipartidismo. ¿Y qué nos pasa entonces? Que los partidos mayoritarios, cogéis por ejemplo PC Izquierda Unida, el que sea un partido que sea minoritario en toda España, siempre va a tener una pérdida de diputados, digamos, que es lo que hace el sistema que hemos dicho antes, el tener 27 o 28 circunscripciones pequeñitas,
el tener en las intermedias el efecto de la ley D'Hondt. Y ahí, esos partidos, como el PCO y Izquierda Unida, pues nunca han tenido. Fijaros, y ahora, si decimos, parece que es poco, un -3, pero hacerle la proporción a 350. Claro, un 3% de 350 son 9. ¿Vale? Entonces, esto se calcula, y ahora aquí ya lo tenemos ya convertido en escaños. Por ejemplo, vamos a ir al 2011. ¿Quién ganó? El PP. Obtuvo 27 escaños más que si hubiéramos hecho la proporcionalidad pura. Hubiéramos podido hacerlo, pues, 27 más. Izquierda Unida, pues ya tenéis ahí -14. ¿Vale? O sea, que a Izquierda Unida, por sus votos, le hubieran correspondido tener 14 diputados más si hubiéramos hecho todo absolutamente proporcional. ¿Vale? Entonces yo, en los resultados estos, si en cambio cogéis los nacionalistas, ¿ves? Convergencia y Unión, PNV, Esquerra Republicana, casi el comportamiento que tienen es neutro, no salen ni beneficiados ni perjudicados. ¿Vale? Y a veces se dice, pues habría que cambiar el sistema porque los nacionalistas, ¿no? Los nacionalistas tienen un comportamiento que no están ni infrarrepresentados ni sobrerepresentados. Y ahora, las casualidades de la vida. ¿Cuál es el diputado que le costó más en votos? El que le ha costado más en todo el periodo democrático. Y a algunos os sonará y a otros no. A los más viejos les sonará Blas Piñar. Blas Piñar le costó casi 400.000 votos cuando él, en el año 79, fue diputado. UPyD en estas elecciones ha sido un 200 y algo, 250.000 más o menos me parece que es lo que le ha costado cada diputado. Entonces, y otro tema, miren, el CDS, que prácticamente, o sea, Adolfo Suárez, que fue, su partido, digamos, fue el inventor de la ley prácticamente, el que hizo el decreto ley, con todo esto que hemos dicho de las circunscripciones y tal, es de las elecciones, vienen desde las elecciones del 77, que prácticamente no ha cambiado, sigue igual. Pues claro, cuando se convierte en un partido minoritario porque se divide UCD, se separa, -13, -14, tenía casi 1 millón, le pasaba igual que Izquierda Unida, que obtenía muy buen resultado en votos, pero el sistema electoral le perjudicaba. Entonces, ¿y qué otro efecto hace el sistema electoral? Si lo ponéis a analizar aquí, aunque aquí nos viene la media, claro, veis, UCD, si sumarais los 26 de media de UCD a los de Alianza Popular, que es lo que habría que hacer para sacar la media, los del PP, pues tendríamos 39 de media en todas las elecciones, ha salido favorecido con 39 diputados. El PSOE sale con 19. Es decir, nuestro sistema, además de este sistema que favorece el bipartidismo este que hemos dicho, favoreciendo a dos partidos grandes sobre todo, tiene también un efecto muy leve, pero efecto que, como las provincias más reducidas suelen tener un voto más de derechas en general, pues obtiene, cuando el PP es partido más votado, obtiene más número de diputados de sobrerepresentación que si fuera el PSOE, ¿vale? Y cuando pasa en segundo lugar, cuando el PSOE se queda en segundo lugar, pues obtiene menos sobrerepresentación que la que obtiene el PP cuando está en segundo lugar también. Pero fijaros, ¿cuál es la vez que más ha habido de sobrerepresentación? 46 diputados de 350, que son muchos. Hemos tenido recientemente las elecciones griegas, ¿no es así? ¿Sabéis el sistema griego?
el sistema griego, elige 300 diputados, 50 menos que el nuestro, al partido más votado se le dan 50 diputados más. Se le añade 50 más. ¿Vale? Es un sistema proporcional, pero corregido. ¿Y cómo se lo corrige? Pues al partido más votado, 50 diputados de regalo para que alcance la mayoría absoluta. Y no se necesite pactar. Quiero decir que nuestro sistema no es de los mejores, ni mucho menos, hay mejores, pero tenemos sistemas de otros países que han sido con efectos, digamos, tienen efectos peores. Ya aquí esto es lo que os he explicado, esto es el número de votos por diputado, que lógicamente, ¿ves? UPyD tenía en las últimas elecciones 228.000, que fue al que más le costó cada diputado. Detrás está la Izquierda Unida con 153.000 votos por diputado. Cuanto más chico, o sea, cuanto más minoritario sea, lógicamente más te va a costar. Siempre que seas, vamos a ver, hemos dicho minoritario, pero si tú eres un partido como por ejemplo el PNV o Convergencia y Unión, pero en tus circunscripciones donde tú te presentas eres mayoritario, ¿me entiendes? O obtienes un buen resultado, el sistema, como hemos visto, no te perjudica, ¿vale? Es cuando seas minoritario en el conjunto de circunscripciones, o si te presentas en una sola siendo minoritario también te perjudicará, pero si eres mayoritario, aunque sean pocas, pues no. Ahora, vamos a ver posibles cambios. Es muy importante entonces que sepamos dónde está, qué queremos cambiar, si la ley electoral o la Constitución, porque no es lo mismo. La ley electoral, mayoría absoluta, 176 diputados. Pero si quiero cambiar la Constitución, en la materia esta, que hemos dicho, donde dice 300, 400, la circunscripción, la provincia, todo eso, exige una mayoría de 3/5 de cada cámara, es decir, 210 diputados tienen que votar a favor, ¿vale? Y si el Senado no lo rechaza, no alcanza mayoría absoluta en el Senado, tiene que pasar al Congreso de Diputados y 2/3 en el Congreso de Diputados, que ya son 233, me parece, o 34 diputados. Con lo cual, como podréis comprender, cambiarlo, los elementos que vienen en la Constitución, puede ser complicado, porque siempre va a haber partidos que salen beneficiados, que además son los mayoritarios, como hemos dicho, que cuando digo esto no lo cambio, ¿vale? Puede ser. Y además, si un 10% de los diputados o senadores lo piden, se debería someter a referéndum. Cambiar la Constitución en este punto no es el más complicado, pero es complicado. Pues entonces, por eso, se pueden establecer cambios sin modificar la Constitución, que creo que solucionaría bastante el tema y podría quedar bien. Es, en vez de asignar 2 diputados por provincia, asignamos 1. Y ya las provincias sobre representadas van a estar menos sobre representadas. Y si además, que yo sé que hoy en día eso no es de lo más publicitario y que no a la gente a lo mejor no le va a gustar, en vez de tener 350 diputados, pasar a un congreso de 400 diputados. Pero claro, vamos a decir que nos cuesta mucho dinero, hay que ver, que con lo que no hacen nada, pero lo lógico sería pasar a un congreso de diputados de 400. Nuestro país, para que lo sepáis, en proporción a su población, número de diputados por población, es de lo que los tiene más bajos. O sea que la mayor parte de los países de Europa tienen un número de diputados mayor que el nuestro en proporción a la población. O sea que lo podríamos pasar a 400 y seguiríamos estando por debajo, ¿vale? Y ¿esto qué haría? Al pasarlo a 400 tendríamos menos circunscripciones reducidas, más intermedias, más grandes, y el comportamiento, por lo tanto, sería más proporcional. Y luego,
cambiar la fórmula 2. En este caso, cambiar la fórmula 2 por una fórmula más proporcional como la Hare, la Lage, hay varias que tienen un comportamiento más neutro. No habría que cambiar la Constitución, sería un cambio relativamente sencillo y yo creo que prácticamente sería un sistema muy aceptable, muy aceptable. Si ya queremos hacer más filigranas, pues hay que empezar a cambiar las circunscripciones, ya tendríamos que ir a cambiar la Constitución y hay fórmulas. Por ejemplo, establecer a nivel nacional una circunscripción de 50 diputados, por ejemplo, seguimos con las provincias, pero 50 se eligen a nivel nacional. ¿Cómo se reparten? Por los restos que han quedado en cada provincia sin repartir. Se suman y se reparten los 50. Pero yo ya digo, ya luego lo veremos si sale, que yo iría al cambio más simple. Porque como nos metamos en muchos berenjenales, que los puede, como yo a veces oigo, que si el sistema alemán es muy bonito, pues claro, seguramente no se va a cambiar, porque es muy complicado ya de ser. En el Senado es mucho más fácil, no nos vamos a meter, porque que son 59 circunscripciones, son también la provincia, menos Ceuta, Melilla y las islas, que las han repartido de la manera que ellos dicen, se eligen, menos algunas de las islas, en principio, 4 senadores por provincia, pues ya fijaros yo, si decimos 4 senadores por provincia, es prorrateo de escaños, territorial, sin tener en cuenta la población, todos por igual. Madrid con 4 millones de electores, igual que Soria con 80.000, ¿vale? Y sistema mayoritario. Elegimos, podemos votar a 3 y por lo tanto, ¿qué va a pasar? El partido más votado se va a llevar 3, porque eso de que hay listas abiertas que podríamos cruzar prácticamente no funciona. O sea, la gente no nos dedicamos a mezclar, votamos por partido, los que hayáis estado de interventores, lo habréis visto, que las papeletas al Senado, PSOE, PP, Izquierda Unida, lo mismo prácticamente que la gente ha votado en el Congreso y la meta, ¿vale? Entonces, el más votado 3 y el segundo 1. Entonces, por ejemplo, en las últimas elecciones, en las 27 reducidas, o en varias provincias, en las 27 desde luego, en 47 circunscripciones, que se eligen a 4 senadores, en 40 de las 47, en 40 el PP se llevó 3. En Sevilla, esos 3 se los llevó el PSOE, tenemos 41, hasta 47 nos quedan 6, que ya viene el tema de que normalmente suele ser País Vasco y Cataluña, que a lo mejor se los lleva Convergencia y Unión, el PNV, ¿vale? Pero en lo que no es Cataluña y País Vasco, por ejemplo, Navarra, no sé si lo habréis oído, que la coalición electoral que tiene el gobierno de Navarra, que está todo el mundo, o sea, Bildu, Podemos, Izquierda Unida, Amaiur, van a presentar una candidatura única al Senado para llevarse los 3, porque van a ser, lo normal es que tengan posibilidades de ser la lista más votada, porque ahí se va a repartir el resto entre el PNV, el PP, el PSOE. Entonces, esos prácticamente ya tienen garantizado que de los 4, 3, puesto cada uno para poder salir y ya está. Entonces, en el Senado no tiene solución. El Senado, los cambios pasarían por un cambio de la Constitución. No hay manera, porque está, como habéis visto, prácticamente dicho en la Constitución. Es verdad que es un problema secundario, porque lo único que ocurre es que si una ley no la aprueba el Senado, porque podría pasar perfectamente, podría pasar que haya, no ha pasado, pero podría pasar que haya una mayoría en el Congreso de Diputados de un color. O sea, mejor dicho, lo que podría pasar es
que en el Congreso de Diputados fuese una mayoría progresista o de izquierdas o como la queramos llamar, y en el Senado de derechas más bien. Al revés, yo creo que prácticamente es imposible, por lo que hemos dicho antes de cómo de las provincias y tal. Entonces, ¿y entonces qué pasa? Que yo saco una ley aquí, se la paso al Senado, me la rechaza y tiene que volver la ley al Congreso de Diputados y aprobarse por mayoría absoluta, no por mayoría simple, que hay leyes que se aprueban por mayoría simple. Entonces, por lo cual el Senado, pues hoy en día es un problema secundario en ese sentido, ya está. Las elecciones europeas, que sepáis, 54, ya sabiendo como lo hemos visto antes, 54, circunscripción nacional, Leido, no hay 3%, no hay umbral, por eso hay dos partidos, por ejemplo, que han entrado esta vez con menos del 3% y tienen candidatos, tienen diputados europeos, y es proporcional, aunque sea por la ley 2, se comporta proporcional purísimo, ¿vale? No hay mayor problema. Es más, UPyD y Podemos son los que menos le han costado esta vez los diputados, por ejemplo, ¿vale? En las elecciones municipales, también muy breve, tenéis ahí, es una lista, por el número de población tenemos concejales. ¿Qué es lo que tenéis que saber? Que prácticamente veis ya la mayor parte de los ayuntamientos tienen más de 9 concejales. Y entonces ya lo que hemos dicho, ya se comporta muy proporcional. Aquí en Cámara no sé cuánto estaréis, pero estaréis casi en 21, de 20.000 a 50.000, 21 proporcional. Aunque luego haya ley DON, ¿vale? Con 21 el comportamiento es muy proporcional. Nuestro sistema ahí no pasa nada. Como no hay más que una circunscripción, no hay representación de circunscripciones ni nada de eso. ¿Entienden? Entonces, es muy eso. En las autonómicas pasa algo, bueno, en las municipales lo que sí está, que el umbral es el 5%. En vez del 3, el 5. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla, en las últimas elecciones, el partido andalucista hubiera obtenido un concejal, pero como no llegó al 5% de los votos, no entra en el reparto, ¿vale? O sea, en las municipales el problema podría ser por el 5%. Y en las andaluzas se le asignan como la población, se asignan 8 diputados por territorio a cada provincia de entrada, 8. Los demás en proporción a la población. Pero la que menos elige son Jaén y Huelva, por ejemplo, en las últimas elecciones, y son 11 diputados, ¿vale? Con lo cual, ya os estoy diciendo que tienen un comportamiento bastante proporcional también, bastante proporcional. La fórmula 2 y tal. Entonces, ¿qué es lo de conclusión? ¿Qué es lo que bien? Los sistemas electorales influyen, no vamos a decir que no, y son relevantes, pero no son determinantes de nada, es decir, no nos obligan, no nos llevan a que no se puedan ganar unas elecciones, ni nos pondrán dificultades. Y por eso en circunscripciones reducidas, como las que hemos visto, País Vasco, Cataluña, si hay igualdad, se obtienen diputados. En estas elecciones, si se anuncia lo que dicen las encuestas, va a haber cambio. Se va a haber cambio porque va a estar bastante más repartido la representación. Entonces, los sistemas proporcionales favorecen una mayor presencia parlamentaria y lo importante, que este es el otro mensaje, no es quién es el que gana, que para qué estamos echando una carrera de caballos, que es que unas elecciones no es una carrera de caballos, a ver quién es el que gana, y el que gana se tiene que llevar la copa. No, mire usted, unas elecciones son para que en el Congreso de Diputados estén representados las sensibilidades y las opiniones de la sociedad, y puede que haya alguna opinión mayoritaria, pero lo importante es quién es capaz de formar una mayoría para gobernar, porque si usted me obtiene el 35% de los escaños, pero no es capaz de mantener una mayoría, de formar una mayoría para gobernar,
no tiene sentido que se le dé un premio en diputados para que automáticamente obtenga la mayoría absoluta. Normalmente, cuando os anuncien, por ejemplo, una reforma que el alcalde salga elegido, lo elijamos directamente al alcalde y que sea el de la lista más votada. ¿Os imagináis un alcalde de la lista más votada con un municipio con mayoría de concejales de otros, la mayoría rechazando todo lo que haga el alcalde? Va el paquete unido. O sea, cuando os digan alcaldes por mayoría, va a ser con una prima de representación. ¿Entendido? El caso de lo que hemos dicho de Grecia. Pues al más votado se le regalarán los que así hay algún país, por ejemplo, Francia. Hay países de este tipo que al más votado se le regala para que llegue a la mayoría absoluta y el resto se reparte entre los demás. ¿Vale? O sea que se irían a fórmulas de ese tipo. Pero si fuéramos a un parlamento o sea, si tuviéramos un sistema electoral muy proporcional, ¿qué ocurriría? Que seguramente obtendrían representación muchas fuerzas políticas y sería difícil gobernar. Por eso yo siempre os digo, el debate está siempre entre representatividad y gobernabilidad. Yo soy partidario de un parlamento lo más representativo posible, pero claro, que sea capaz de llegar a formar gobiernos estables. Por ejemplo, Italia ha tenido un parlamento muy proporcional ahora está dando muchos tumbos, ya han cambiado muchos sistemas electorales, pero ha tenido en 70 años el actual gobierno, que lo decía el otro día Renzi, en los 70 años yo soy el gobierno 63, casi a uno por año, porque, claro, no eran capaces de llegar a mayorías suficientes. Por eso siempre el debate va a estar representatividad, gobernabilidad. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Que ya os he dado bastante de hablar. Muchas gracias, Aurelio. Yo creo que ha llegado el momento de pedir palabras. Si acaso yo voy tomando nota y ¿cómo lo hacemos? ¿Va contestando uno a uno? ¿Hacemos un grupo y le contesta y después la nota, no? Pues venga, todo lo que quieran hablar. Pero venga. Más. ¿Alguien más? El gallinero. ¿Cómo anda el gallinero? ¿Empezamos y rompemos el hielo con estas dos intervenciones y ya la vemos? Pues venga. Cuando quieras, ahí. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que decía Aurelio, ¿no? Lo que pasa es que yo hago un matiz. Y es que la ley DOM perjudica enormemente a los partidos también minoritarios. Porque una vez que hagamos el prorrateo de escaños, yo tengo aquí un ejemplo con 100.000 votos, una circunscripción con 5 diputados, un partido saca el 21%, el segundo saca el 15%, el tercero saca el 10% y el resto hasta el 100%. Y los tres primeros son los que sacan nada más, y sobre todo el primero que tiene un 21% y el segundo que tiene un 15%, el tercero que tiene un 10% nada más saca uno. Es decir, que de acuerdo con que la circunscripción provincial, sobre representar a las minoritarias está claro que perjudica, pero después es que a la hora de repartir también el sistema 2 nos machaca. Y sobre todo, otra vez nuevamente, en las provincias pequeñas. Porque es que la ley 2 significa que cuando yo me adjudico el primer diputado, que he sacado 21.000 votos, de los 100.000 que han votado, la mitad, hago la mitad, divido entre 2 y vuelvo a tener el 10,5, bueno, 10.500 votos. Y cuando la adjudico el segundo escaño al B, que ha sacado 15.000 votos, 15%, la mitad son 7,5. Y el tercero, que ha sacado 10.000 votos,
es el que se lleva el primero, el resto ya no se lleva ninguno más, se vuelve a llevar otra vez con 10.500 el segundo, el primero, el segundo diputado, se lo vuelve a llevar. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que está claro que el sistema es muy malo, porque el sistema de la provincia es muy malo, ¿no? Sobre todo la representación de las pequeñas. Pero si es que además aplico después un sistema que a mí me cuesta superar el doble para sacar un diputado, es que ya eso lo empeora totalmente. Es decir, yo la reforma que haría, primero, quitar, por supuesto, el sistema de la sobrerepresentación de las provincias pequeñas. Eso está claro, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, meterlo en la ley, ¿no? Es que no iría ni a los 400. O sea, yo es que no tocaría ni a los 400. Yo hago un reparto, las elecciones sindicales, ¿qué hacen? Es una circunscripción única a la empresa, digamos, ¿no? Y ahí hacen directamente proporción, la regla de 3. ¿Cuántos votos tienes tú de los 100.000? ¿Cuántos votos tienes? 21.000. Pues, mi amigo, tú vas a ser difícil que gobierne, porque hay 4 candidaturas. Y tú serás el mayoritario en votos, pero es que tú no te vas a llevar a la mayoría, porque hay una representación directamente proporcional. No sé si yo me estoy explicando, estoy liando la vida. Perfectamente. O sea, yo quitaría perfectamente lo primero. Vamos, quitaría. Para eso tiene que haber una revolución en España. No, es una ley. No, vamos a ver. Fijaros lo que Yo soy de la opinión que este sistema nunca la izquierda va a gobernar. La ley no. O sea, vamos a ver que ahora. O sea, yo creo que con el resultado que seguramente quedará, ya depende de lo que hagan las fuerzas. O sea, si yo voy a coger el mejor sistema, pues seguramente no sale. O sea, el sistema alemán, por ejemplo, es complicadísimo, muy bonito, pero muy complicado. No, por eso te digo, pero la ley es que es mayoría absoluta. Es decir, mire usted, vamos a formar gobierno, tú necesitas mis votos para la investidura, para tal y para cual. Tenemos que reformar la ley electoral y en vez de ley la fórmula Hare, la fórmula Lager, la fórmula... Ya está. Punto. Eso es, o sea, que habría que tocar solamente a la onda. Ya está. Segunda cosa que yo les diría. Uno baja el mínimo. En vez de 2 por provincia, lo mínimo. 1 por provincia. 1 por provincia y la ley 2. Ya está. ¿Que lo quieres hacer más redondo? Añádele 50. O sea, que te lo pongo por orden. Si tú quieres, que me da igual decirte, primero cambia la ley 2. Segundo, pon 1 por provincia, no 2. Ya lo dejas bastante mejor de lo que tenemos hoy. Eso te lo he dicho yo. Pero que encima lo quieres dejar prácticamente, yo creo que ya un sistema perfecto, vamos, bastante adecuado y bueno, añádele a 50. Y pon 400 diputados. Ya está. Eso no hay que cambiar la Constitución, es una ley por mayoría absoluta. Y por lo tanto, si tú necesitas mis votos para formar gobierno, este es mi requisito fundamental. Y lo firmamos. Tampoco les altera mucho a los otros partidos, les va a alterar, pero ya veis que tal como iban ahora, pues a espabilar cada uno. ¿Vale? O sea que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? La ley DOM, por eso lo he dicho, la ley DOM, el efecto, fijaros, es primero las reducidas. Y en alguna de ellas, cuanto más te acerques a las intermedias, más todavía te va a entrar en juego la ley DOM. Y en las intermedias es donde te va a entrar más la ley DOM. ¿Vale? O sea que la ley DOM, a lo mejor, de la sobrerepresentación que hemos dicho ahí que tiene, pues échale, a lo mejor, en unas elecciones puede ser el 40, en otras puede ser el 30, pero la mayor parte, según los que se dedican, que hacen, que a lo mejor lo que resulta que tú me aplicas la fórmula Lager y te da el mismo resultado, ¿eh? ¿Me entiendes? O sea, que es que hay gente que se ha dedicado a eso, yo no me he dedicado. Pero que nos obsesionamos muchas veces, y yo te digo que yo se lo haría. Vale. Bien, pues después de haber escuchado atentamente tu ponencia, pues el sistema electoral me parece bastante mejor de lo que yo pensaba. Me parece bastante mejor de lo que yo pensaba. Siempre se critica demasiado y realmente es verdad que con cuestión de matices pues podemos conseguir un sistema electoral bastante adecuado. Porque además
te das cuenta que realmente responde a lo que es responder a una democracia, es decir, responde a la mayoría. No significa que los grupos minoritarios salgan en desigualdad de oportunidades, seguirle con las mismas oportunidades. Si ellos fueran mayoritarios en esa circunscripción, seguramente se llevarían ese diputado, esos 2, esos 3, esos 4. O sea, que salen con las mismas posibilidades. Es cuestión de ganarse la confianza de la gente. Por lo tanto, yo entiendo que salen con las mismas oportunidades que los demás. Y por otra parte eso, pues yo ya no sé atina tanto si la fórmula 2 es la más adecuada o la más adecuada, pero si con 2 o 3 pinceladas se puede conseguir, pues entiendo que sería una buena forma. Esa es mi opinión. Ahora quiero hacerte una pregunta que el otro día lo desconocía, yo no sé si hay más. El Senado, sí. Todos los senadores no son cargos electos. Esa proporcionalidad, por ejemplo, ¿cómo se saca? El resto, los que no son cargos electos. Vale, eso lo tenéis aquí también, que le he pasado de pasada, europeo, Senado. Son designados por las comunidades autónomas, ¿no? Exactamente, mira, aquí. Pues a proporción, lo tengo dicho al final, añadir que hay un grupo de senadores que son designados por los parlamentos autonómicos a razón de un senador por cada comunidad y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio, y asegurando siempre la adecuada representación proporcional dentro de su parlamento. Actualmente son 58 senadores así. Es decir, nosotros vendríamos a Andalucía y diríamos, de entrada, un senador. Como hemos dicho, uno por comunidad. ¿Cuánta población tiene Andalucía? 8 millones. ¿8 millones? Pues 8 senadores más. Tenemos 9. ¿Cómo nos repartimos ahora los 9? El Parlamento de Andalucía los elige en proporción a los votos que ha obtenido. ¿Vale? Entonces dice, ¿el PSOE qué representación tiene? Pues tiene derecho a 3 o a 4. El PP tiene derecho a 2. Podemos a 1. Izquierda Unida a 1. Hablamos de senadores, no de personas electas. Da igual que hayan ido, que no se hayan presentado de senadores. No, es que estos no se han presentado senadores. Los elige directamente el Parlamento de Andalucía. Por eso digo, hay 208 senadores que los vamos a elegir, pero en el Senado no son 208, son 208 más 58, ¿vale? 8 y 8, 16. 266. 266, ¿vale? Entonces, hay 208. En el Senado, por ejemplo, en otros países hay de las dos cosas. Lo lógico en el Senado, si lo haces elegido, no debería ser la provincia, la circunscripción. Cuando se hizo la Constitución, que no había comunidades autónomas, pero no haber puesto en la Constitución la provincia como circunscripción, haber abierto que cuando se hubieran constituido las comunidades autónomas, la comunidad autónoma será la circunscripción del Senado. Entonces lo lógico sería que los senadores se eligieran en la comunidad autónoma, porque es una cámara territorial, se representa, ahí lo suyo es que los senadores sean, yo voy a defender pues Andalucía, ¿vale? Y los intereses de Andalucía, y tendré que intentar llegar a acuerdo con los demás senadores. Entonces, el Senado habría que cambiarlo de arriba a abajo. Yo, siguiendo las enseñanzas de mi amigo Rubio, ya estoy, como soy el que apuntado yo. Entonces, voy a apuntar a Paco, a Fernando, a Garrido, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Francisco, ¿tú? Yo voy a plantear un par de cosas, porque claro, yo creo que el tema es interesante y yo creo que las conclusiones de Aurelio plantea el fondo de esto, que es una cuestión técnica, pero que tiene un trasfondo político muy importante. Y ha planteado el equilibrio entre representatividad y gobernabilidad. Y yo creo que ese es el fondo de aquí. Cuando se hace la Constitución y los padres de la patria, yo escuché a Santiago Carrillo en una tertulia con Herrero Miñón, que hablaba en la tarde, y le decía a Carrillo que ya era hora de cambiar esto. Es decir, es verdad que ellos habían aceptado esta fórmula
porque no había, digamos, experiencia política en España, los partidos no estaban consolidados y había que establecer cierta gobernabilidad en lo que saliese de aquello, pero se había demostrado con el tiempo de que eso perjudicaba claramente al PC en aquella época y que en el fondo, digamos, se había optado por la gobernabilidad. Y el ejemplo era Italia, la ha planteado también Aurelio. El ejemplo era Italia, con un PC fuerte allí, el PCI, pues claro, allí no había manera de establecer mayoría de ninguna de las formas. Los gobiernos pues, cambiaban uno tras de otro, otro tras de otro. La democracia cristiana, que estuvo allí gobernando durante más tiempo, pues cayó en la crisis que cayó y nos encontramos en la situación que nos encontramos. Y para no repetir esa situación, en España se va a este tipo de normativa. Lo que pasa que es verdad, te digo, Carrillo, yo creo que este país tiene ya la suficiente, digamos, andadura y la suficiente madurez política como para que vayamos a un reparto más justo. Porque lo que no hay justo es que a la UPyD, por ejemplo, le haya costado 228.000 votos un diputado y a otro le haya costado 58.000 votos. A mí esto me parece de tamaña injusticia que tendríamos que ver cómo se modifica eso. Y después otro tema que yo iba a plantear, que también lo ha planteado Aurelio al final. Hombre, el Senado, si fuera una Cámara Territorial auténtica, que era el objetivo y era el origen, pues a lo mejor tenía razón de ser. Pero para que sea un cementerio de elefantes de todos los que nos salen en los partidos, en las circunscripciones autonómicas, lo mandamos para allá de cantar, pues yo creo que lo que había que hacer es cerrar la puerta. Entonces, aquí o modificamos el Senado, o yo el Senado tal cual está, tiene poco sentido. La gente le pregunta tú por los senadores y nadie conoce a un senador. Bueno, y si conoce al primero de la lista ya es un campeón, pero al segundo seguro que no conoce a nadie. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué queremos eso? ¿Eso a qué representa? Si eso tuviera una representación, como tú dices, territorial, y fuera allí los andaluces a defender su situación, los extremeños a defender la suya, los otros a defender sus, digamos, razones propias, pues entonces podría tener sentido. Pero si no, eso sí que es un gasto y un costo superior a lo mejor a incrementar 40 diputados al Congreso y 50 y hacerlo mucho más justo el reparto. Y le doy la palabra a comentar. No, yo creo que con todo lo que ha explicado, a mí me parece la más justa es la europea, porque es una sola circunscripción y aunque se aplica la ley DON, pero no es lo mismo por la que hemos visto de un diputado del PSOE y tal. ¿Cuánto hubieran dado ahora mismo los padres de la patria tener una sola circunscripción en Cataluña? Y entonces, fijaros que el no, el sí ha sacado el 47,8% y el no, el 50 y algo, cerca de 5 puntos de diferencia. En el país vosotros han sacado 7 diputados más para la mayoría. ¿Cuántos estaban diciendo? Tuvieron que hacer cambiar la ley y hacer una sola circunscripción y proporcionalmente puro hubiera sacado el no, pues por lo menos 8 o 10 diputados más que vosotros. Que ahora estarán, pero claro, eso no les conviene decirlo, pero si hubieran podido hacer un paréntesis y decir, no, ahora en Cataluña vamos a hacer esto. Claro, ahora que dicen, claro, los diputados no, porque los votos son los que valen, ahí ya valen los votos. Claro, si hubiera hecho un referéndum, cada eso si hubieran medio votos. Yo creo que lo más justo, mira, aquí en Cámara, un PIB, por no sé cuántos diputados, eso del 5%. No ha representado con un concejal, eso es injusto. Cerca de 500 personas de camas no han podido coger uno porque no han llegado al 5%. Eso de los porcentajes también lo veo yo en Madrid. Izquierda Unida, con este escritor a la cabeza, ¿cómo se llama? Luis García Montero. García Montero ha sacado 130.000 votos, que con eso, pero no ha llegado al 5%, hubiera sacado 6 o 7 diputados en Madrid. No hubiera gobernado casi la mocita esta mujer, no me acuerdo cómo se llama. Pero todos sabemos, la rubia. Es decir, que con 130.000 diputados. El otro día lo decía
decía el gran Lleida de Unión, dice, nosotros es que no hemos llegado, pero nos han votado 103.000 personas y no tenemos representación. Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué le dan en unas encuestas al PSOE menos votos que a Podemos o no que a Ciudadanos? Y decía que sacaba más votantes por las circunscripciones donde el PSOE tiene más peso y donde dan más diputados. A mí me parece injusto, quizás porque estoy o siempre he estado en un equipo que nunca gana, ¿no? Pero me parece injusto de que los pequeños, claro, para que no haya tanto, sería ingobernable, hay que ver, se saca siempre esa excusa. Como usted, si es ingobernable, ponga usted de acuerdo, en puntos mínimos. Claro que es más fácil, porque sabe el PSOE, porque sabe el PSOE. Te cojan los nacionalistas de derecha o también los de derecha. Digo que te quiero decir que. Entonces a mí las europeas son las más justas para mí, porque es una sola circunscripción y este voto que yo he hecho nada, que no me vale para a mí me vale a los pequeños. Aunque después se aplica la ley 2, no una ley proporcional, una regla de tres, como dice ahí. Bueno, pero lo otro es que hemos visto ahí que ha unido con 1.600.000 votos. Ha sacado 11 diputados. Pues claro, es tirar la papelera. Y de eso se aprovechan los partidos grandes. No, tú sabes que no vale para nada. No vale para nada. Pero bueno, es lo que tenemos. Fernando tiene la palabra. Fernando. Sí. En primer lugar, preguntarte que parece que no te muestras partidario de las listas abiertas. ¿Es por la dificultad que supone el recuento o es por esa opción de que al final se termina votando por determinar partido nada más, ¿no? Todo el mundo elige más. Eso en primer lugar. En segundo, hablas de la circunscripción como primera solución y quizás un posible aumento de 50, ¿no? De 350 para 400. ¿Se podría establecer un mecanismo corrector, dejar como está, y eso es posible aumento que fuera un reparto proporcional? Porque me parece que en alguna ocasión algún partido ha propuesto eso en la ley. Y en tercer lugar, la Fórmula 2, pues sabemos que tiene sus defectos, ¿no? Pero yo no conozco la JAR que, por ejemplo, así muy brevemente podría explicar algo. Bueno, si es posible, si no, pues nada, para mejor ocasión. Vamos a ver, exactamente, en la Wikipedia bien, pero veis que es complicada y yo las matemáticas no se me dan bien. Es una fórmula complicada, entonces, es verdad, o sea, tú te pones en la Wikipedia y pones fórmula, Harry, Larry, y te las explican. Te va a costar entender, ¿vale? Te va a costar, creo yo, mejor no, a lo mejor te gusta la matemática y lo que sí es el efecto, ¿me entiendes lo que te quiero decir? El efecto que ya está comprobado es que la nuestra, la DOM, favorece a los partidos más votados cuando haya, digamos, al final que repartir, porque al principio entramos bien, como ha dicho él, entro el primero, entro el segundo, pero cuando ya vienen los últimos ya empiezan a quedar los restos a muchos y ahora ¿a quién se lo doy? Y entonces favorece más al partido más votado. Ya está. Y las otras son, como ha dicho él, más como una especie de regla de tres, no es tan fácil, pero tienen un comportamiento más neutro. Incluso en algunos casos, alguna favorece incluso a lo mejor al menos votado. ¿Vale? Por eso te digo que simplemente saber eso. Listas abiertas. Venga, empezamos por las listas abiertas. Y voy a unir las listas abiertas a quien conoce a un senador. ¿Y tú me puedes decir los nombres de los diputados de Sevilla? De los diputados saben más o menos las cabeceras, sí lo sabes. ¿El de Sevilla? ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo desde luego. ¿Dónde hemos llegado? Sí, hombre, yo creo que sí. No, pero el del año pasado, el de la vez pasada. El del 2011. El del 2011. Quiero decir, vamos a ver, es que, pero, bueno, ojo, yo, hombre,
a las personas más valiosas, Sí, esa sí. agrupación que le pone en la lista. O sea, así tan abstracto. Eso es. ¿Quién va en el quinto puesto en el sexto? Probablemente no lo sepamos, pero sí sabemos que, por ejemplo, mi agrupación ha elegido que vaya en el cuarto puesto la persona más valiosa. No, pero no es el tema. No, Eso no las listas abiertas es cuando yo vaya a votar. Yo os Cuando pediría Sí, sí. que no entablásemos, porque es que si no, no nos Es enteramos, que ¿vale? mira, vamos a ver, es que vamos a unir un poco todo. Mira, vamos a unir un poco todo. Las listas abiertas y la proporcionalidad pura. Es decir, los sistemas electorales, nada es bueno y perfecto. Tienen siempre contrapartidas. Y en unas ocasiones pueden tener contrapartidas negativas. O sea, aparentemente nos pueden parecer muy bonitas. A mí las listas abiertas, pues dices tú, oye, joder, que yo pueda elegir, que yo pueda tal, que yo pueda cual, que bonito, y que yo pueda tacharlo, y al otro votarlo, y al otro parece lo más democrático. La democracia, ¿no? Eso es, parece lo más democrático. ¿Vale? Pues ahora imaginaros, yo lo tengo aquí guardado y te dice un experimento que han hecho en Estados Unidos. No, escucha. No, Le ruego que se apunte si quiere algo. te han cogido y han hecho un experimento que, te quiero decir, teórico, ¿eh? En unas elecciones han cogido a 5.000 personas, las han dividido en grupos de 3 y le han puesto con un Google falso a un grupo. Y en ese Google falso le favorecían a un determinado candidato, porque era un problema de juego de elecciones. Tú conocías tus candidatos, tú sabías quiénes eran, tal cual, y ahora ya le sometían, como podríamos decir, a propaganda electoral. Yo me metía en mi Google, oye, vamos a ver qué dice este, y vamos a ver qué dice este. Y en uno siempre le favorecían en primera pantalla, siempre a uno. Pues en los que le hicieron eso, el 45% cambiaron su voto inicial. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que las listas abiertas, hay estudios también, que no es que lo esté diciendo porque ya a mí me pongan nervioso las listas abiertas, que con una buena campaña publicitaria, de medios de comunicación, de periódicos, de tal, de cual, me estén favoreciendo a que la gente me incline por un candidato y salga muy votado ese candidato. Y cuando nos demos cuenta, ese candidato es un chorizo, votado por la gente, elegido por la gente. Yo al partido que le he votado le voy a decir, eres un manta, porque tenías obligación de vigilar a tus candidatos. Y yo te he votado confiando en que me los elegías. Eres un sinvergüenza. Pero claro, cuando me lo haya votado la gente, yo ya estoy bastante más débil para decirle eso a un partido. Porque el partido me puede decir, yo lo puse en la cola, pero me lo habéis elegido vosotros. No, quiero decir, no. Si lo que te quiero decir es que eso en países es que ha ocurrido. Quiero decir que tiene sus contrapartidas. Que os mitáis que hay gente que lo ha hecho. ¿Qué es otra fórmula más suave? La de tachar, la de dar preferencias. Yo doy preferencias a esto. Entonces yo, las listas abiertas, pues ahora mismo yo no tengo un pronunciamiento claro, ¿vale? Otra cosa distinta es cómo los partidos me eligen a los candidatos. Eso es otro tema. Que entonces a lo mejor en los partidos sí le puedo yo pedir elegirlos con votación de los afiliados. Y presenta tu candidatura y tal. No, pero la lista abierta es que yo, ciudadano, que tampoco tengo obligación, y yo creo que debería tener obligación de ver lo que dicen y cómo son cada uno y tal, pero que no lo haga, porque no nos engañemos. La mayor parte de la gente, por eso ocurre lo que ocurre. Pero en Alemania, que hemos hablado, el sistema pretenden hacer un sistema proporcional que le llaman personalizado. La mitad de los diputados son en distritos unipersonales. Es decir, se presentan, yo me presento por el distrito tal,
Y entonces yo puedo hacer mi campaña. Yo me presento por el PSOE, o por Izquierda Unida, o por tal. Espera. Y ahora, y por lo tanto yo podría votar, y luego tengo la otra mitad por lista de partido. Entonces yo tengo como 2 papeletas. Una papeleta personal para elegir al diputado que más me guste, de los que van por lista personal, y una lista de partido. Los escaños se reparten a nivel de toda Alemania por la lista de partidos, como decías tú. ¿Me entiendes? Cogen y dicen, en los votos de partido, ¿cuántos votos ha llegado Menganito? ¿Cuál es Tutanito? ¿Cuál es Tutanito? Y en la proporción, con Leydon, también en Alemania, no, con Lager en Alemania, aplican, con lo cual es muy proporcional, ¿vale? Es muy proporcional. Salvo que, y entonces dicen, y ahora, al PSOE, por ejemplo, le pertenecen 100 diputados. ¿Cuántos ha sacado en las listas personales? Y entonces a lo mejor en las listas personales ha sacado 30. Pues ya tenemos que de estos 100 ya tiene 30. Los otros 70 tiran del otro lado. Y así van haciéndolo, ¿vale? Entonces, es una mezcla de los dos. ¿Qué es los estudios que hay? Que la gente al final, la papeleta sigue siendo del mismo color. ¿Vale? O sea, Bueno. y ahora, el proporcional puro, estamos representatividad, gobernabilidad. O sea, si os fijáis, yo las palabras las tengo metidas. Lo importante es saber qué partido o coalición de partidos garantizan una mayoría coherente, y que no se intente mezclar el agua y el aceite, que sea coherente y suficiente en los parlamentos o ayuntamientos. Vamos a seguir con el caso de Cataluña. La CUP y los otros. Es decir, representatividad y gobernabilidad. Yo soy un partido muy minoritario, la CUP, pero soy llave. Le puedo decir, quiero que me hagáis esto. Y si no, no. Y ahora esto. Y si no, no. Y esto. Entonces, claro, si no hay un equilibrio también, o sea, si vamos, lo que yo os quiero decir es, si yo voy a un sistema proporcional muy puro, tendría que ir también a favorecer, si soy minoritario, o si soy mayoritario, la gobernabilidad. Quiero decir, yo si he sacado el 10% de los votos, o el 5%, y soy llave, no puedo pedirle al partido que me necesita de mi mayoría. No sería muy bueno que yo le pidiera que me dé el 40% de mi programa. Porque claro, no sería, yo entiendo que no sería democrático si optamos por un sistema proporcional puro. ¿Qué ha pasado en algún país? Por ejemplo, Nueva Zelanda. Tenían, como es colonia, influencia inglesa, sistema mayoritario inglés. Llega un momento en el que se hartan. Sistema proporcional puro. Pues empiezan a tener muchos problemas, porque los partidos en un sistema proporcional puro se pueden dividir, porque sé que voy a sacar mis escaños, se empiezan a dividir, coger el parlamento, por ejemplo, israelí, puro, y entonces, claro, hasta un tío con 4 pelagatos ya saca 2 diputados, que a veces son llave. Y claro, la capacidad y entonces, de incidencia, ¿qué está pasando? Que en Nueva Zelanda ya te están diciendo, esto no puede, así no podemos seguir. Vamos a corregir el sistema proporcional, porque así esto no lo lía. Entonces, si no, ¿qué es el equilibrio? Igual que en las listas abiertas. Seguimos avanzando. Nos faltan 18 minutos para ir para las 2 horas. No pasa nada porque nos pasemos 5 minutos, pero digo por no tampoco cansarnos mucho. Y la Ver tiene la palabra, después Garrido y después Jaime, ¿vale? Y la Ver, cuando tú quieras. Pues yo, ¿verdad? Yo al principio quería decir que para mi punto de vista sería, vamos a discutir, porque yo, un poco primero la representatividad,
que la estabilidad. Bueno, la estabilidad puede ser mantener un sistema de desahucio y de pagar la deuda, y si vas a un sistema de representatividad, pasa lo que pasa en Cataluña, que a mí me gusta lo que pasa en Cataluña, que la CUP, hombre, porque como es democracia, por los votos me siguen a mí mi fuerza. Y si tú quieres pactar conmigo, pues lo mío, pues tienes que aguantar. Mientras que lo que pasa hoy, como ponemos primero la estabilidad, pues permitimos, porque como supuestamente tenemos que no tenéis un sistema que no funciona, pues seguimos con los desahucios, seguimos con todo lo que sea, aunque la mayoría no quiere, como la mayoría vota a pequeños partidos, pues no consiguen representatividad suficiente en el Parlamento. Y después también, yo creo que los papis de la patria, que a mí no me gusta esa palabra, lo que hicieron es, bajo mi punto de vista, como no querían cabrear mucho a los fascistas, pues lo que hicieron era mantener el sistema y mantener la representatividad, mantener la estabilidad frente a la representatividad. Y entonces, por eso, si queremos cambiar la cosa, tenemos que cambiar la Constitución, porque la Constitución se hizo en 1967. Yo comprendo a la gente que lo hizo, pero ya no tenemos los tanques apuntando a la casa. O sea que yo creo que es mejor representabilidad, y ya pues irse olvidando eso de la estabilidad, porque si estabilidad es mantener un sistema que no funciona, entonces y después yo lo último, yo creo que hay un dicho que dice que si los parlamentos se hubieran para algo, el sistema yo lo hubiera prohibido. Yo creo que los parlamentos son para darle la voz a la gente, pero la lucha de verdad está en la calle. Entonces los parlamentarios, supuestamente de izquierda, deberían de dar un discurso a las flores y al campo, y más llevar al pueblo de la gente a la calle. Ya está. Muy bien, Isabel. Garrido tiene la palabra. Muy rápido, pero yo haría, más que pregunta a Aurelio, que me ha parecido, te felicito por tu trabajo y por lo bien que ella ha presentado la materia y por algunas reflexiones que me has abierto para que me hagan y que son las que yo quiero hacer aquí. O sea, es verdad lo de la gobernabilidad, lo de Italia que se ha hecho referencia. En Italia en aquellos tiempos, cuando se está preparando la Constitución nuestra, tenían que gobernar hasta 5 partidos. Y hubo un momento donde la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano iban a formar gobierno, que además el presidente iba a ser Aldo Moro, y la Brigada Roja lo quitaron del medio. Y aquello se fue al traste. Fijaros ustedes la importancia que tiene de ese país y de esa potencia. Estamos hablando de un partido que representaba el 33% de los votos. Entonces España preparó una constitución y una ley electoral escaldada de ciertos errores. Y ahora la otra reflexión, o sea, es decir, cambiar la ley electoral por mayoría absoluta, yo creo que es fácil. Vamos, eso es fácil, ¿eh? O sea, es decir, hay que tener la correlación suficiente y cambiarla. Y cambiarla en los sentidos que ha planteado Aurelio, porque no ha hecho Aurelio una crítica feroz contra la ley, sino ha hecho sus matices en las cosas que son mejorables. Pero ahora yo me planteo la reflexión más joven, por lo que ha explicado ahí, que yo ya esas cosas ya ni acordaba ni las leí. Se nos llena la boca y a mí primero de que hay que reformar la Constitución, porque ya además tiene un tiempo y además merece en ciertas cosas que se reforme. Pero ojo, ¿con quién y cómo reformamos la Constitución? ¿Y en qué línea se reforma? Con ese número de diputados que hay que tener. O sea, es que aquí hay que ser conservador, por fuerza. Aquello de dejármela como está, porque hay que tener
¿cuántos diputados para cambiar la Constitución en cosas fundamentales? 200... 2 tercios. 200... 2 tercios Lo voy a hacer libre. en los dos lados, disolver Eso es. las Pues cortes, imaginaros ustedes hacer que referéndum, ganar el referéndum, disolver las cortes el y que las referéndum- nuevas cortes la vuelvan a aprobar. el referéndum a lo mejor se gana, pero imaginaros en qué parlamento tenemos 280 diputados para cambiar la Constitución como nosotros queremos. Ojo, ojo, pero también hay que hacer la reflexión y para que no nos la cambien. 233 que tenemos. Eso es. Y para que no me la cambien. Porque, por ejemplo, yo no podré cambiar ciertas cosas, pero la ley de 233. huelga, la huelga, el derecho de sindicación, lo van a tener muy complicado cambiarlo. Ahora solo defiende Eduardo Saborido. No ha sido capaz de cambiarlo porque está desapartado. Si no, ya se lo habían cargado. Yo ya he terminado, ya. Bien, Jaime tiene la Mira, palabra. yo creo que aquí, hombre, hoy es un día muy importante, ¿no? Porque estamos aprendiendo técnicamente, estamos aprendiendo o nos están dando información para tener en nuestras manos elementos técnicos, ¿vale? Elementos técnicos que consisten en adecuar lo técnico a lo político, no al revés. Es decir, aquí la solución no es política, no es técnica. O sea, la solución técnica no, porque depende de lo que yo quiera hacer, tengo una herramienta u otra. No sé si yo me estoy explicando. Bien. Primero, yo me cargo la ley yo me cargo la proporcionalidad en las provincias. Fuera. No quiero provincias de eso. Quiero un reparto como las elecciones europeas. Circunscripción única, para que todo el mundo tenga el mismo peso a la hora de votar. Y después me cargo la ley y me voy a la proporcionalidad pura. Joder, no podemos gobernar. Segunda vuelta. Que el pueblo se vuelva provincial. En un tiempo adecuado, no se puede formar gobierno, esto es un guirigay. El partido mayoritario, con el segundo o el tercero, lo que sea, convocan nuevas elecciones y hay una segunda vuelta. Y se valida un resultado. Eso es solución política, no técnica. La técnica me tiene que servir para resolver problemas políticos. Pero claro, compañeros y compañeras, ¿de qué estamos hablando de este país? Es que todavía, con 30 y tantos años de democracia, ya el PP tiene el relevo, lo tienen ciudadanos. No se pone en peligro el sistema. Por lo tanto, no se pone en peligro, no haga 5 compañeras, el PP tiene ya su relevo natural. Y cuando pueda, echa mano de los nacionalistas o del PSOE. Y hace la gran coalición, como en Alemania. ¿O es que yo estoy diciendo alguna mentira? ¿Verdad? El problema no es técnico, es político. Y de peso. Y de peso. Pues claro, ¿a mí de qué me sirve un sistema técnicamente perfecto? Para después estar durante 30 años otra vez la mayoría del tiempo en manos de la derecha. ¿A qué me voy a meter yo en el problema de reforma de la Constitución? Es que nos barren, es que no nos enteramos. Es que nos barren. Es que gana la derecha y además gana con los votos de los ciudadanos. No, que nos barren. Si es que yo creo que ellos se han dado cuenta, después del 20 de diciembre, se van a dar cuenta si van a ir a la reforma de la Constitución o no. Porque van a ir a la reforma a la derecha, hombre. Ojalá que no gane la derecha. Cuando digo la derecha no digo PP, digo PP, Ciudadanos, Partido Regionalista. Es que en España hay mucha derecha, Es que los partidos nacionalistas son de derecha. Que no gana la izquierda en ningún parlamento, ¿Qué? Hombre, que hay una... Yo pediría que no entrara ahí. Mira, yo creo que el tema es tan amplio como para tener hasta más charlas de este tipo. Pero como no podemos estar eternamente en lo mismo, yo creo que vamos a dejar aquí el tema. Llevamos 2 horas debatiendo, tenemos para debatir mucho. Tenemos unas elecciones el día 20, con lo cual lo que hay que hacer, aquel que esté militando, trabajar para que sus ideas... No, yo no tengo que aconsejar a nadie. Una cosa, y yo me gustaría terminar recordando a todos los presentes que el próximo día 3 de diciembre, a las 7 de la tarde, en el salón de pleno de este ayuntamiento, mantendremos, o esta asociación está organizando un debate electoral con los partidos con representación y aquellos, digamos, que son de nueva creación y que se prevé que puedan tener representación en el Parlamento. Así que os invito a todos, espero que llenemos el salón de actos porque el tema puede ser muy interesante y agradecerle a Aurelio nuevamente su presencia y
la ilustración que nos ha dado de un tema tan importante como este. Así que artículos y